Después de ver este video, lo pensarás 2 veces antes de ayudar a alguien. O al menos, serás más precavido. Esta es una historia real que ocurrió en Koforidua, Ghana. Una historia de profunda amistad, confianza y una traición desgarradora. Akbasi Peter siempre había considerado a Opombo un hermano. Antes de viajar al extranjero, eran inseparables y compartían el sueño de una vida mejor. Incluso después de tantos años de ausencia, Peter nunca olvidó a sus amigos. Así que, cuando Opon llamó una noche, con la voz cargada de preocupación, Peter escuchó atentamente. «Peter, mi hermano. La vida me está dejando sin aliento», admitió Opon con la voz quebrada. «Ya no puedo pagar el alquiler. Mi familia está sufriendo. Necesito ayuda». Peter suspiró, frotándose la frente. Su propia familia lo había traicionado, malgastando repetidamente el dinero que enviaba para proyectos. Aprendió a las malas que no se podía confiar en todos. Pero Opon era diferente. «Opon, tengo un plan», dijo Peter con voz cálida. «Tengo 2 terrenos en Koforidua. Quiero construir una mansión allí y necesito a alguien de confianza para supervisar el proyecto. Ya que estás pasando apuros, te enviaré dinero para que compres tu propio taxi y puedas trabajar de forma independiente. También te pagaré el alquiler de un apartamento de 3 habitaciones en Koforidua para que estés cerca del lugar». Se hizo un silencio al otro lado, y luego un repentino estallido de emoción. «Pedro, que tus antepasados te bendigan». Opon lloró. «Me has salvado la vida. Un buen amigo es mejor que una bolsa llena de oro». En 2 semanas, Peter cumplió sus promesas. Envió dinero para el apartamento y el taxi. Y pronto Opon y los suyos se mudaron a la antigua finca de Koforidua para empezar de cero. Parecía un sueño hecho realidad, pero a veces la mano que te levanta es la misma que te empuja. En menos de un mes, Akbasi Peter envió una gran suma de dinero a Opon junto con el plano de una mansión de 5 habitaciones. Confiaba plenamente en Opon, convencido de que su amigo de la infancia jamás lo traicionaría. Emocionado, Opon se llevó el plan y el dinero a casa y se sentó con su esposa, Pachewa. Le contó todo. Cómo Peter le había confiado el proyecto, cómo le habían dado dinero para los materiales y cómo esta era una oportunidad para superar las dificultades que habían enfrentado. Pachewa escuchó atentamente, luego se acercó y susurró: «Esposo mío, espabilate. Un río que olvida su fuente se secará. No puedes simplemente construirle una casa a otro hombre mientras seguimos alquilando. Esta es una oportunidad única. Aprovéchala». Opon dudó al principio, pero después de pensarlo mucho, se dio cuenta de que su esposa tenía razón. Ya había sufrido bastante. Mudarse de una casa de alquiler a otra, luchando por llevar comida a la mesa. Peter estaba lejos y confiaba ciegamente en él. ¿Qué daño habría si aseguraba su propio futuro mientras ayudaba a Peter? Desde ese momento, el corazón de Opon cambió. Empezó a inflar los precios y las cantidades de materiales. Si los constructores necesitaban 3.000 bloques, le decía a Peter que necesitaban 4.000. Si necesitaban 200 sacos de cemento, afirmaba que necesitaban 300. Hizo tratos secretos con los proveedores, pidiéndoles que cobraran de más en los recibos, y luego se quedaba con el dinero sobrante. Poco a poco, los fondos robados se acumularon. Compró su propio terreno en Koforidua y comenzó a construir su casa con el mismo dinero que Peter le envió para la mansión de sus sueños. Un niño que muerde el dedo que lo alimenta, algún día mendigará migajas. Pero Opon ya había olvidado quién lo había rescatado de las dificultades. Mientras construía la mansión de 5 habitaciones de Peter, Opon construía en secreto una casa de 3 habitaciones para él. Su esposa, Pachewa, seguía siendo su consejera más cercana, animándolo a pensar en su futuro. Opon, oportunidades como esta no se presentan 2 veces, le recordó. Peter está lejos y confía en ti. Estás haciendo su casa exactamente como él quiere. ¿Pero quién se encarga de los gastos? Si no aseguras nuestro futuro ahora, puede que nunca más tengas la oportunidad. Opon sabía que tenía razón. No estaba descuidando la casa de Peter. Al contrario, se aseguraba de que fuera tan grandioso como Peter lo había soñado. Pero todo tenía un costo inflado. El precio de la mano de obra, el de los materiales y cada pequeño gasto eran exagerados. Cada vez que Peter preguntaba por el presupuesto, Opon respondía con seguridad: «Hermano, la calidad es cara. Y quiero que tu casa sea la mejor del barrio».
Peter, rebosante de gratitud, no sospechó nada. Vio las fotos y los videos que Opon le envió mostrando cómo la enorme estructura tomaba forma. Sonrió, convencido de que su fiel amigo estaba haciendo realidad su sueño. Mientras tanto, Opon y Quachegua amasaban una fortuna. El dinero extra de los costos inflados les permitió terminar su propia casa junto a la mansión de Peter. Incluso compraron 2 autos más, además del que Peter le había regalado originalmente a Opon. Opon ya no era taxista, ahora tenía conductores que trabajaban para él y realizaban ventas diarias en su nombre. Quachegua también prosperó con el dinero sobrante que invirtió en galones de aceite de palma de aldeas de Ghana, para abastecerlos a granel a Togo. Sus dificultades económicas habían terminado, pero su engaño se basaba en la traición. Alimenta a un perro una vez y será leal para siempre. Alimenta a un humano a diario y esa misma persona podría ser quien te apuñale por la espalda. Peter le había dado una nueva vida a su amigo, pero Opon había elegido la codicia por encima de la lealtad. Un día, Akwasi Peter decidió enviar a su esposa Beatrice desde Accra a Koforidua para inspeccionar el progreso de la mansión de sus sueños. Confiaba en Opon, pero quería que alguien de su propia casa lo viera de primera mano. Beatrice, una mujer de instintos agudos, accedió a ir. Al llegar, quedó impresionada por el tamaño y la belleza de la estructura. La casa se estaba construyendo tal como Peter la había imaginado. Pero mientras recorría la obra conversando con los obreros, ocurrió algo inesperado. Un albañil anciano, secándose el sudor de la frente, se acercó con cautela. «Señora», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchaba, «tengo algo que decirle. Pero, por favor, no mencione mi nombre». El corazón de Beatrice empezó a latir con fuerza. «¿Qué pasa, papá?», preguntó. El albañil suspiró. «Tu esposo es un buen hombre, pero Opon no le está siendo honesto. El costo de los materiales y la mano de obra se ha inflado. Le ha estado quitando dinero extra a tu esposo para construir su propia casa. Ahora incluso tiene coches extra». Beatrice sintió un nudo en el estómago. Sospechaba que Opon se beneficiaba del proyecto, pero nunca imaginó la magnitud de su engaño. Sin perder tiempo, se fue a Accra esa misma noche y confrontó de inmediato a su esposo. «Akbasi, necesito hablar contigo», dijo con seriedad. «Los trabajadores me dijeron que Opon te está robando. Está usando tu dinero para construir su propia casa. Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Peter guardó silencio un momento y luego suspiró profundamente. «Beatrice, hasta mi propia familia me traicionó cuando les confié mi dinero. Si mi sangre pudo traicionarme, ¿cuánto más un amigo? Pero escucha, mientras se construya la casa de mis sueños, no me importa lo que se lleve. Lo que importa es que al final consiga lo que quiero». Beatrice negó con la cabeza. «Akbasi, eres demasiado amable. ¿Y si ni siquiera termina tu casa? ¿Y si sigue llevándose más?», le dijo Peter con una sonrisa triste. «Hay un dicho Akan, el ladrón no puede robar más que su amo. A veces es mejor dejar ir pequeñas pérdidas si se quiere ganar algo más grande». Beatrice no estaba convencida. Sabía que su esposo estaba cegado por su confianza en Opon. Solo podía esperar que despertara antes de que fuera demasiado tarde. En 2 años y 6 meses, Opon había terminado con éxito la mansión de 5 habitaciones de Akbasi Peter. Se erguía alta, majestuosa, tal como Peter la había imaginado. Pero junto a ella, en secreto, Opon también había terminado su propia casa de 3 habitaciones. Él y su esposa Quachegua se habían enriquecido gracias al esfuerzo y el esfuerzo de un hombre que trabajaba en el extranjero. Muchos ganeses creen que quienes viven en el extranjero arrancan dinero de los árboles, olvidando las noches en vela, el duro trabajo y los sacrificios que hacen solo para enviar dinero a casa. Opon y Quachegua, cegados por la avaricia, se habían aprovechado de la confianza de Peter para enriquecerse. Con ambas casas terminadas, Opon realizó otra maniobra astuta. Alquiló su propio apartamento por un precio elevado mientras él y su familia se mudaban a la mansión de Quasi Peter con el pretexto de ser su cuidador. No tenía intención de irse. Una noche, mientras Opon se relajaba en la lujosa mansión de Peter, sonó su teléfono. Era Peter. «Hermano mío, ni siquiera sé cómo agradecerte», dijo Peter con cariño. «Construiste la casa de mis sueños y te estaré eternamente agradecido. Pero escucha, he tomado una decisión importante. La vida en el extranjero es muy difícil. Necesito un descanso. Dentro de un mes,
Quiero establecerme en Ghana por un tiempo y emprender un negocio. En cuanto Pon escuchó esas palabras, se le encogió el corazón. Un escalofrío le recorrió la espalda y, por un instante, apenas pudo respirar. Rápidamente forzó una sonrisa y respondió, Peter, qué buena noticia. Ghana te dará la bienvenida. Tu casa está lista para ti. Pero en el fondo, estaba presa del pánico. Nunca había planeado dársela a Peter. Se había acomodado demasiado en la mansión y la consideraba suya. Esa noche, con el rostro preocupado, se volvió hacia su esposa Quachewa. Quachewa, Peter dice que regresará a Ghana dentro de un mes, dijo, paseándose de un lado a otro. ¿Qué hacemos si viene? Tendré que irme de esta casa. No estoy lista para renunciar a ella. Watiwa se cruzó de brazos y suspiró, luego se volvió hacia su esposo con una mirada astuta. Sabes que los Borgus son muy ricos. Aunque Peter venga, podría construir otra casa. Tiene dinero. Él no sufrirá. Pero nosotros sí. Si perdemos esta mansión, puede que nunca volvamos a vivir con tanta comodidad. Conozco a un poderoso sacerdote fetichista en Koforidua, Curacan, que puede ayudarnos a conservar esta casa para siempre. Oppon dudó un momento. Pero la codicia ya se había apoderado de su alma. Había probado la riqueza y no podía imaginar volver a la miseria. La idea de abandonar la mansión lo atormentaba. Asintió lentamente. Si esa es la única manera, entonces vámonos, dijo. La avaricia es como el fuego. No importa cuánta leña le eches, sigue ardiendo. Esto significa que, por mucho que una persona codiciosa obtenga, nunca está satisfecha. Al igual que el fuego, que consume leña sin parar, una persona codiciosa siempre quiere más, incluso a costa de los demás. Oppon y Quachewa fueron pobres y luchaban por pagar el alquiler. Pero en lugar de contentarse con su nueva riqueza, su codicia había crecido. Ahora querían reclamar algo que no les pertenecía. Esa misma noche, viajaron a Koforidua, Curacan, para encontrarse con el joven sacerdote fetichista. El sacerdote era temido por muchos, conocido por sus poderes oscuros. Cuando le explicaron su problema, sonrió con complicidad y asintió. Tendrás lo que deseas, dijo con voz grave. Les entregó un amuleto, una pequeña muñeca de madera con múltiples alfileres. Este es el espíritu que guardará sus deseos. Llévenlo a la casa y díganle sus deseos. Cada vez que digas lo que quieres, atraviésalo con un alfiler. Y cuando termines, entiérralo dentro del recinto. Mientras permanezca allí, Peter nunca tendrá paz en esa casa. Esa noche, Oppon y Quachewa se encontraban en el recinto de la mansión de Peter, sosteniendo el amuleto entre ellos. La luz de la luna proyectaba sombras inquietantes sobre la casa mientras comenzaban sus encantamientos. Peter, si pones un pie en esta casa, que no conozcas la paz. Susurró Oppon, clavando un alfiler en la muñeca. Que te pique el cuerpo sin alivio, añadió Quachewa, clavándole otro alfiler. Que sientas ardor por todo el cuerpo hasta que salgas de esta casa. Que nunca te mejores, continuaron, y cada maldición fue seguida por el agudo pinchazo de un alfiler. Al terminar, cavaron un hoyo en la tierra y enterraron la muñeca, sellando así su maldad. Pero la avaricia es un pozo sin fondo. Algunos pobres tienen bocas y vientres muy pequeños. Pero una vez que los alimentas, sus estómagos y bocas se agrandan cada vez más hasta que un día están dispuestos a devorar a quien los ha estado alimentando. Oppon y Quachewa habían olvidado su pasado. Habían olvidado los días en que no tenían hogar y luchaban por sobrevivir. En lugar de gratitud, ahora querían apropiárselo todo. Lo que no sabían era que el mal siempre regresa a quienes lo practican. Tal como lo había prometido, Akbasi Peter llegó a Ghana 2 días después. Decidió visitar su mansión en Koforidua, ansioso por ver la majestuosa casa que había construido con el dinero que tanto le había costado ganar. Antes de partir, llamó a Oppon, su fiel amigo, para informarle de su visita. Oppon, sin embargo, estaba lleno de miedo. Había estado esperando ansiosamente este momento, temiendo lo que sucedería si el hechizo que había puesto en la casa fallaba. Le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono, obligándose a hablar con voz firme. Te estaré esperando, le aseguró a Peter. Pero en el fondo, su corazón se aceleraba. Cuando el coche de Peter se detuvo en la puerta de la mansión, Oppon ya estaba allí, esperando para darle la bienvenida. Se esforzó por ocultar su nerviosismo con una sonrisa forzada.
En cuanto Peter salió del coche y cruzó el umbral de su casa, una intensa oleada de incomodidad lo invadió. Era como si lo hubieran bañado en ortiga o rociado con agua con pimienta. Una sensación ardiente le recorrió el cuerpo y una picazón insoportable le atormentaba la piel. Jadeaba, rascándose con furia, con la respiración acelerada por el pánico. La majestuosa casa que se suponía le traería alegría se había convertido en una fuente de tormento. Incapaz de soportar la agonía, dio media vuelta y huyó, subiéndose de nuevo a su coche y alejándose a toda velocidad. Una semana después, decidido a recuperar su hogar, Peter regresó a la mansión. Entró de nuevo, con la esperanza de que el incidente anterior hubiera sido un error, una extraña reacción del cuerpo al clima o a la atmósfera. Pero no. Esta vez, el ardor fue aún peor. Sentía como si llamas invisibles le consumieran la piel y agujas afiladas le atravesaran cada centímetro del cuerpo. El dolor era insoportable. Con un grito de frustración, salió corriendo de casa, cerró la puerta del coche de golpe y condujo directo a Accra. Su esposa notó su angustia, pero no comprendió la causa. Todas las noches preguntaba, ¿cuándo nos mudamos a nuestra nueva casa? Peter, evitando su mirada, murmuraba, en el momento oportuno. Pero ella no era una mujer que se dejara desestimar fácilmente. ¿Cómo podemos seguir viviendo en esta casa alquilada en Accra si tenemos una gran mansión en Koforidua?, insistía. Su insistencia lo irritó. Te dije que no volvieras a molestarme con esa casa, espetó. Su voz era cortante, su tono tajante. Ella lo miró fijamente, confundida y frustrada. Para ella, no tenía sentido. Habían trabajado duro para conseguir esa casa. Habían planeado un futuro allí. ¿Qué podría impedirle mudarse? Pero Pedro no podía explicarlo. ¿Cómo podía decirle a su esposa que su propia casa lo rechazaba? Que cada vez que entraba, fuerzas invisibles lo atormentaban, quemándole la carne con un fuego invisible. Prefirió el silencio a la vergüenza, la ira a la explicación. Mientras tanto, Oppon, el supuesto amigo, observaba desde las sombras. Había visto a Peter huir de su propia casa 2 veces. Había presenciado el efecto del hechizo. Pero en lugar de alivio, un nuevo miedo lo carcomía. Sí, el hechizo había funcionado. Sí, Pedro no podía quedarse en casa. ¿Pero cuánto tiempo permanecerían los espíritus de su lado? ¿O algún día se volverían contra él también? Como advierte un viejo proverbio africano, cuando la rata se ríe del gato, hay un agujero cerca. Claramente, Peter había perdido todo interés en la casa. Era como si le hubieran borrado de la mente cualquier apego a la mansión que una vez construyó con orgullo. Lo que era aún más doloroso era que había establecido un negocio próspero en Koforidua, el mismo pueblo donde se alzaba su mansión. Sin embargo, decidió alquilar un apartamento en lugar de vivir en su propia casa. Su esposa nunca entendió este extraño comportamiento. Para ella, no tenía sentido. ¿Cómo podía un hombre dueño de una casa lujosa preferir pagar alquiler en otro lugar? Ella preguntaba y preguntaba, pero Peter siempre ignoraba sus preocupaciones. Entonces, un día, de repente, le dijo, le he dado la casa a mi amiga. Ya no me interesa. En el momento oportuno, construiré una casa incluso mejor que la que Oppon me construyó. Su esposa se quedó atónita, sin poder creer lo que oía. ¿La casa que Oppon le construyó? ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso Peter no había construido esa casa con el dinero que había ganado con tanto esfuerzo? ¿Acaso no habían pasado años soñando con ella, diseñando cada detalle juntos? ¿Cómo podía ahora hablar como si perteneciera a Oppon? Era como si el hechizo lo hubiera distraído por completo de su propiedad. La mansión que una vez lo significó todo para él ahora no era nada a sus ojos. El terrateniente se había convertido en inquilino, y el inquilino en propietario de la casa. Era como si la realeza caminara descalza mientras sus esclavos y sirvientes cabalgaban. Durante 5 años, Peter, su esposa y sus hijos siguieron viviendo en un apartamento alquilado, a pesar de que su propia casa se alzaba imponente en Koforidua. Mientras tanto, Oppon era ahora el orgulloso propietario de la mansión de Peter. No solo eso, sino que también se había construido otra casa. Ahora era un hombre de estatus, viviendo en el lujo, mientras que el legítimo dueño de la tierra vivía como un extraño en su propia ciudad. A veces, Oppon llamaba a Peter deliberadamente, fingiendo preocupación. Mi amigo y mi hermano. Cuando vuelves a tu casa, preguntaba con una voz llena de falsa compasión.
Pero la respuesta de Peter siempre era la misma: ay, mi querido hermano, ya no me interesa la casa. Quédatelo. Es tuyo. Te lo he dado de corazón. Planeo construir uno nuevo pronto. Cada vez que oía estas palabras, Oppón sentía un profundo alivio. El amuleto había funcionado a la perfección. Peter no solo había abandonado su casa, sino que se la había regalado voluntariamente. Ya no temía que Peter algún día cambiara de opinión y regresara a reclamar lo que era suyo. Pero como dicen los ancianos, si lavas a un mono con jabón, volverá al bosque sucio. Por mucha bondad que Peter le hubiera mostrado en el pasado, Oppón le había pagado con maldad. Se había aprovechado de la confianza de su amigo, usando medios oscuros para arrebatarle lo que no le pertenecía. 8 años después de tomar posesión de la casa de Peter, Oppón se había convertido en un hombre rico. Él y su esposa, Bachewa, vivían en el lujo. Tenían dinero, estatus y propiedades. Pero algo había cambiado en Oppón. Con la riqueza llegó la arrogancia, y con la arrogancia, la imprudencia. Oppón empezó a descuidar a su esposa, pasando las noches con otras mujeres, yendo de una cervecería a otra, volviendo a casa solo cuando le apetecía. El hombre que una vez temió perderlo todo ahora estaba cegado por su propio éxito. Quatiwa, la mujer que lo había apoyado en todas las dificultades, ahora era tratada como algo secundario. Al principio, pensó que su comportamiento se debía a su nueva riqueza. Quizás el éxito lo había vuelto descuidado. Pero pronto se hizo evidente que no era solo una etapa pasajera. En eso se había convertido Oppón. Una noche, Bachewa recibió información de que su esposo estaba en un hotel con otra mujer. Con el corazón latiéndole con fuerza de ira y dolor, se subió a su coche y condujo directo al hotel. Aparcó afuera, respiró hondo y entró furiosa, decidida a enfrentarlo. Cuando lo encontró, estaba relajado, bebiendo y riendo con su amante, como si no tuviera preocupaciones en el mundo. En cuanto lo confrontó, esperando al menos algún remordimiento, él respondió con insultos. En lugar de disculparse o siquiera mostrar vergüenza, Oppón la humilló delante de su novia. Para colmo, la otra mujer, envalentonada por la falta de respeto de Oppón hacia su esposa, se abalanzó sobre Bachewa y la golpeó sin piedad. Oppón se sentó y observó, negándose a intervenir. El mismo hombre que una vez luchó por un futuro, ahora permitía que un extraño deshonrara a su propia esposa. 2 meses después, Oppón llevó su crueldad aún más lejos. Se divorció de Bachewa y la echó de casa. La mujer que había sido su compañera, la que había soportado sus dificultades, ahora era abandonada como si no significara nada. Como compensación por todos los años que había invertido en su matrimonio, le dio solo 200.000 cedis, una fracción de lo que había contribuido a la creación de su fortuna. Mientras tanto, él se quedó con ambas casas, asegurando su bienestar, mientras ella tenía que empezar de cero. Pero Oppón había olvidado algo, el mismo proverbio que ahora le aplicaba. Si estás mordiendo la mano de un chimpancé, observa también la tuya, porque la mano de un chimpancé es similar a la de un humano. Una vez se aprovechó de Peter, creyéndose vencedor. Pero ahora le hacía lo mismo a su esposa. Así como le había arrebatado la casa a Peter sin piedad, ahora le había arrebatado todo a Bachewa. Lo que no comprendió fue que la traición no queda impune. Oppón se creía intocable. Pero la vida tiene su propia manera de equilibrarse. Así como a Peter le habían robado injustamente su hogar, Oppón ahora le había arrebatado a su esposa su dignidad y seguridad. Pero el ciclo de traición no termina sin consecuencias. 3 meses después de su divorcio, Bachewa seguía sumida en la amargura. No podía perdonar a Oppón por lo que le había hecho. Tras apoyarlo en sus dificultades, la habían dejado de lado como si no fuera nada. La traición la quemaba en el corazón, y lo único que deseaba era ver a Oppón sufrir como ella un día. Impulsada por la ira y el deseo de justicia, tomó una decisión audaz. Si Oppón había robado la casa de Peter por medios oscuros, quitarle el amuleto lo privaría de lo que había obtenido injustamente. Llamó a casa para preguntarles a sus hijos si Oppón estaba en la mansión. Cuando respondieron que no, lo vio como la oportunidad perfecta. Sin dudarlo, condujo hasta la casa, decidida a deshacer lo sucedido. Al llegar a la mansión, caminó hasta el lugar exacto donde estaba enterrado el amuleto. Sabía dónde estaba. Había estado allí cuando lo colocaron. Con manos temblorosas, tomó una pala y empezó a cavar. La tierra estaba blanda, y en cuestión de minutos, lo vio. Un objeto extraño envuelto en tela,
enterrado bajo tierra. En cuanto lo descubrió, un escalofrío le recorrió la espalda. En cuanto se quitó el amuleto, una fuerza extraña pareció apoderarse de ella. Su cuerpo empezó a picarle sin control. Una sensación abrasadora y ardiente se extendió por su piel, haciéndose más insoportable a cada segundo. Dejó escapar un grito de agonía, rascándose con furia los brazos y la espalda. Era como si un fuego invisible la consumiera. Se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Pero el tormento no cesó. Unas horas después, Oppón regresó a casa. En cuanto entró, abrió los ojos de par en par, sorprendido. Allí, en el suelo, estaba Coachella, rascándose con furia, con la piel roja e inflamada por la picazón incesante. Sus gritos llenaron la casa. Pero lo que más le llamó la atención fue ver el amuleto, desenterrado y expuesto. Su corazón latía con fuerza. El amuleto había sido retirado. Aquello que le había dado poder sobre la casa de Peter yacía inerte a la intemperie. En ese instante, como si los espíritus lo hubieran estado esperando, Oppón sintió una punzada aguda en todo el cuerpo. En cuestión de segundos, su piel empezó a arder. La misma sensación insoportable que atormentaba a Coachella ahora lo consumía también. Jadeaba, rascándose con furia, intentando calmar la insoportable picazón. Pero nada ayudaba. Nadie a su alrededor entendía lo que estaba sucediendo. Pero Oppón y Coachella sabían la verdad. Sabían lo que habían hecho. Sabían el precio que pagaban por sus actos. El mismo sufrimiento que había alejado a Peter de su hogar ahora los reclamaba. Durante años, Oppón había vivido en el lujo, creyendo que había escapado a la justicia. Pero la justicia, aunque lenta, nunca deja de llegar. El proverbio Akan es cierto: si un pájaro muere en el cielo, sus plumas caerán al suelo. Oppón había volado alto, creyendo haber burlado al destino. Pero nadie engaña al destino para siempre. Al igual que Peter, Oppón y Coachella sufrieron. La casa que habían robado, la paz que habían disfrutado, ahora estaba manchada por su propio dolor. Cuando alguien comete un acto malvado, puede creer que ha escapado a las consecuencias. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Así como las plumas de un pájaro muerto finalmente caen a la tierra, también todo mal debe volver a su origen. Nadie puede escapar de la justicia para siempre. El sufrimiento que le causaron a Peter finalmente les había llegado. Lo que se da, se recibe. Esa noche, Akbas y Peter estaba sentado en casa con su esposa cuando de repente sintió una sensación abrumadora, como si algo oscuro y pesado se hubiera desprendido de su alma. Era como si un mal espíritu hubiera sido expulsado de su cuerpo, liberándolo de una prisión en la que nunca supo que estaba. Por primera vez en años, sintió la mente despejada. Miró confundido el pequeño apartamento alquilado, con el corazón latiendo con fuerza, entre conmoción y comprensión. Abrió los ojos de par en par al volverse hacia su esposa, con la voz llena de urgencia. ¿Por qué seguimos alquilando? ¿Dónde está mi mansión? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué me ha pasado? Su esposa lo miró fijamente, atónita por el repentino cambio en su actitud. El hombre que había ignorado cualquier conversación sobre la casa durante años ahora exigía respuestas. Peter no esperó una respuesta. Una sensación de urgencia lo invadió. Tomó las llaves del coche y salió corriendo de casa, dirigiéndose directamente a su mansión. Los caminos le parecían desconocidos, pero a la vez inquietantemente familiares, como si despertara de un largo y extraño sueño. Su corazón se aceleró al acercarse a la gran mansión, la casa que había abandonado sin motivo, la casa que había olvidado. Lo que vio al llegar fue impactante. Oppón y su esposa, Coachella, estaban frente a la casa, revolcándose en el suelo, rascándose el cuerpo sin control. Su piel estaba roja e inflamada, sus ropas desgarradas por los desesperados intentos de aliviar la insoportable sensación de ardor. Sus gritos resonaban en la noche, un sonido lastimero de sufrimiento y arrepentimiento. Peter se quedó paralizado por un instante, observando la escena que se desarrollaba ante él. Entonces, como si hubiera recibido una revelación, lo comprendió todo. Los años perdidos, el extraño distanciamiento de su hogar, el miedo inexplicable de entrar en su propia mansión. Todo tenía sentido ahora. Oppón y Coachella, consumidos por la agonía, miraron a Peter con lágrimas en los ojos. Su orgullo, su arrogancia, todo se había desvanecido bajo el peso del sufrimiento. Cayeron de rodillas, confesándolo todo. Pedro, perdónanos.
Te hicimos daño. Te robamos la casa. Usamos poderes oscuros para hacerte olvidar tu hogar. Okpon gritó con la voz entrecortada. Nunca pensamos que llegaría a esto. Por favor, ayúdenos. El rostro de Peter permaneció impasible mientras escuchaba sus súplicas. Había confiado en Okpon una vez. Lo había considerado un hermano. Pero este hombre había correspondido a su bondad con maldad, tomando lo que no le pertenecía y dejando a Peter de lado como si no fuera nada. Desesperados por poner fin a su sufrimiento, Upon y Koachiwa decidieron buscar la ayuda de la única persona que podía revertir la maldición. El sacerdote fetichista que había realizado el ritual años atrás. Partieron apresuradamente hacia su santuario, todavía arañándose y gimiendo. Pero al llegar, recibieron una noticia devastadora. El sacerdote fetichista había muerto hacía unas semanas. Cundió el pánico. Acudieron al nuevo sacerdote, rogándole ayuda. Pero el joven sacerdote negó con la cabeza. No puedo deshacer lo que hice, dijo. Esto está más allá de mi poder. La desesperanza los invadió. No había cura ni escapatoria. Las mismas fuerzas oscuras que habían usado para robarle a Peter ahora se habían vuelto contra ellos. Mientras tanto, Peter se encontraba frente a su mansión, con una abrumadora sensación de justicia. Había perdido 8 años de su vida, atrapado bajo un hechizo, viviendo como un inquilino mientras otro hombre disfrutaba de su riqueza. Pero ahora el hechizo se había roto. Su mente estaba despejada, y su casa volvía a ser suya. Sin dudarlo, Peter expulsó a Okpon y a su esposa de la mansión. No les quedó más remedio que irse, aún sufriendo el incesante tormento que se habían acarreado. Al entrar Peter en su casa, una profunda sensación de paz lo invadió. La casa, una vez manchada por el engaño y la traición, ahora le pertenecía de nuevo. Era suya, y nadie se la arrebataría. Se había hecho justicia. Los ancianos Akan dicen que, por muy alto que vuele un pájaro, algún día aterrizará. Okpon había volado alto, creyendo haber burlado al destino. Pero al final, el destino lo alcanzó y cayó con la misma seguridad con la que el pájaro debe volver a la tierra. Desesperados por una cura, Okpon y Koachiwa hicieron todo lo posible por aliviar su tormento. Vendieron todo lo que habían logrado, sus casas, sus autos, sus negocios, solo para financiar su búsqueda de sanación. Iban de un fetichista a otro, de un malam a otro, de un pastor a otro, buscando la intervención divina. Pero cada puerta a la que llamaban conducía a la misma desesperanzadora respuesta. No había cura. Para cuando comprendieron la verdad, lo habían perdido todo. La riqueza que habían robado, la comodidad de la que habían disfrutado y el poder que una vez tuvieron. Todo se había esfumado. Sus familias, al ver su lamentable estado, los llevaron de vuelta a Sum, donde se vieron obligados a permanecer en la casa familiar, con la esperanza de que el tiempo o el destino los sanara. Pero nada cambió. Nadie supo exactamente qué fue de ellos. Pero años después, se corrió la voz de que tanto Okpon como Koachiwa habían muerto. Aún sufriendo la misma picazón y ardor que los había atormentado durante años, habían perecido con el mismo dolor que habían infligido a otro. ¿Qué buscamos en este mundo? ¿Por qué tanta avaricia y envidia? Todo pobre parece necesitar compasión. Y a veces, por bondad, podríamos sentirnos obligados a ayudarlos. Pero la dolorosa verdad es que algunos se volverán contra ti, te traicionarán e incluso te destruirán si se les da la oportunidad. Algunas personas siguen siendo pobres no por el destino, sino porque sus mentes están llenas de maldad. Por mucho que intentes rescatarlos del pozo, siempre encontrarán la manera de arrastrarte con ellos. Ve la bondad como debilidad, la generosidad como una oportunidad para engañar. Sin embargo, en medio de todo esto, todavía hay gente de buen corazón entre los pobres. Personas con buenas intenciones que verdaderamente merecen ayuda y oportunidades. Desafortunadamente, la maldad de otros ha dificultado que las buenas personas reciban el apoyo que necesitan. Que seamos libres de estas personas malvadas y envidiosas. Que nuestra bondad nunca se convierta en un arma contra nosotros. Que nuestras posesiones, ganadas con tanto esfuerzo, nunca caigan en manos de familiares y amigos deshonestos. Amén para recibir esta bendición. Si te gusta esta historia, suscríbete a Anansi Web of Tales y cuéntanos desde dónde la ves. Sigan YouTube, dar me gusta, compartir y comentar nuestros videos ayuda a que lleguen a más gente. Así que, por favor, apóyanos. Gracias por el cariño y el apoyo.